Habíamos comentado al principio era que en la filial Rosario habían recibido reiteradas denuncias por el incumplimiento muy específico, en una publicidad. ¿Qué pasa cuando el precio, después el proveedor dice que está mal y pretende anular las compras? Exactamente. ¿La tenemos en línea? Sí, está Valeria seguramente. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Claudio habla acá y estamos junto con Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Bien, se escucha un poco entrecortado, pero te escuchamos. ¿Nos escuchas bien? Todo perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí bien, se mejoró tu audio. Bueno, justamente estábamos comentando la diversidad de la publicidad que realmente forma parte de todas las contrataciones y forma parte del circuito comercial y económico, sobre todo de este siglo y del siglo pasado y este siglo. Y qué es lo que pasó justamente con estas publicidades que ustedes manejaron la denuncia de publicidades con un precio que después la empresa lo desconoce, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como bien lo decían al principio, esto sucede en distintos lugares de nuestro país, pero la realidad es que nosotros lo llevamos adelante desde Rosario por una cuestión de que fuimos recibiendo. Nosotros trabajamos aquí como filial dentro del ámbito de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Muchos compañeros y compañeras nos comentaban que habían llevado adelante una contratación a través de un portal web con una empresa de electrodomésticos que había publicitado una de estas aspiradoras inteligentes, para no decirlo exactamente con la marca, a un precio muy accesible, con una oferta que correspondía al 98% de descuento, ¿no? Con lo cual esto llevó que muchas consumidoras y consumidores se vieran atraídos por la oferta, confiaran, ¿no?, en que realmente ese descuento era tal como se informaba, tal como se ofertaba y tal como se publicitara, pero luego de efectivizar la compra, a las horas, al día siguiente, la gran mayoría de ellos, porque no puedo asegurar que fueran todos y todas, porque tenemos un universo acotado de verificación, recibieron un mail diciendo que se trataba de un error en la publicación del precio y que por lo tanto se les devolvía el precio y no se les iba a entregar el producto. Esto quería decir que se retrotraía esa contratación que se había hecho efectiva, que se había pagado y que quienes habían adquirido ese aspirador inteligente incluso tenían la factura, ¿no? Ya se había hasta facturado. Esto generó claramente una instancia de trabajo conjunto, ¿no?, con un perito informático que pudimos chequear la veracidad del portal, porque queríamos ver primero si no se trataba de una estafa, ¿no? Estamos como ya un poco familiarizadas, Carolina, con estos temas de dudar de lo que vemos en los medios digitales. Sí. El perito informático comprueba en su informe, en su dictamen, que se trataba de un sitio seguro, que el dominio correspondía a la empresa de electrodomésticos y que los mails donde se habían recibido tanto las aceptaciones de los consumidores como la revocación, entre comillas, y ahora vamos a explicar por qué, de la empresa de electrodomésticos correspondían a los dominios de internet de cuya titularidad la empresa es, en definitiva, quien aparece, digamos, en todo lo informático. Muy difícil porque es un lenguaje técnico que la verdad, eso sí que no los podría explicar con tanto detalle. ¿Qué vimos aquí? Bueno, acá vemos que tenemos un inconveniente en cuanto al cumplimiento de la oferta. Una de las cosas que los consumidores y las consumidoras asocian mucho la oferta con el descuento, con la posibilidad de tener alguna rebaja, pero la realidad es que la oferta, tanto en el marco de los contratos como en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, es una manifestación de voluntad. O sea, una persona, en este caso una empresa, tiene la finalidad de obligarse a llevar adelante determinado contrato. Cuando estamos en el marco de las relaciones de consumo, esa oferta es vinculante, esa oferta obliga a quien la emite.
Y está regulada concretamente en el artículo 7 de la ley y también en el decreto reglamentario, en el decreto 1798/94, que reglamenta y dice que la oferta tiene que tener un término y un plazo de vigencia, tiene que indicar las modalidades, las condiciones, las limitaciones, y por tanto tiene que reunir el requisito de seriedad. En este caso, esa oferta tenía todos esos requisitos, pero parecía que el precio estaba dentro del marco de un precio irrisorio. ¿Qué es el precio irrisorio? Aquel precio que está muy por debajo de un precio real. Esta oferta del 98%, claro, ¿no? Es claro, como que de alguna manera daba a entender algo raro estaba pasando. Que muchas veces sucede, pero que la gente en el desconocimiento, bueno, está bien, listo, me devolvieron la plata, no es viable, ¿no? Pero en este caso lo que nos venís a contar es que sí se puede hacer algo, ¿no? Exacto, porque Carolina, en realidad la ley prevé que se puede revocar la oferta. Lo mismo dice el código, ¿no? Bueno, ¿se puede revocar una oferta? ¿Puede haber habido un error? Sí, se puede. Esto los consumidores y las consumidoras lo tienen que saber, pero con límites. Claro. Y tiene que ser revocada, es decir, de alguna manera deshecha, para decirlo en un lenguaje común y corriente y claro, y va a ser eficaz solamente si es difundida por medios similares a los que se hace conocer. ¿Vieron que muchas veces recibimos el fe de ratas en un mail? Sí. En una publicación digital, porque ahí se da cuenta que hubo un error y entonces lo hacen de manera inmediata, ¿no? Y esta revocación solo va a ser factible en el caso de que estemos dentro de los plazos de vigencia de la oferta, o sea que en ese caso también si tenía un plazo, durante ese plazo. El tema es que en materia de esta denuncia ya se había concretado el contrato. O sea, ya no estábamos en el ámbito de la oferta, ya había habido una aceptación por parte de los consumidores y por lo tanto se había celebrado un contrato. Entonces, en realidad lo que se estaba haciendo era incumplir con un contrato. Esto nos llevó a dar cuenta de que la ley tiene respuestas para la no efectivación de la oferta, o sea, cuando la oferta no se cumple. Lo que dice la ley es que si la oferta no se cumple, se considera como una negativa o restricción injustificada para la venta y que puede ser pasible de multas que están previstas en el artículo 47 de la ley 24.240. Y allá fuimos, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad es que los casos que conocimos, que los habíamos hablado con Claudio, a la mayoría de la gente le habían devuelto el dinero, o sea, exactamente lo que le habían debitado le había aparecido acreditado en la tarjeta de crédito. Claro, o sea que si este mail no te llega en tiempo y en forma, o sea, vos haces la operación, ¿no? Y ese mail no te llegó, o sea, vos podés reclamar. O sea, sí tienen que cumplir. Ahora, si vos haces, como vos lo decías recién, también hay gente que vos decís, acá hay un error y te metes enseguida, pero ya el mail lo recibiste y lo querés hacer, ahí ya no, ellos se pueden agarrar de que justamente fueron notificados, ¿no? Exacto, okay. Exacto. Y a veces no se trata de errores, Carolina. A veces la oferta puede ser que te dicen, ay, nos quedamos sin stock. No, en este momento lo que pasa es que lo que está ingresando está con otro precio y modifican el precio al que estaba ofertado y publicado y abonado. Entonces, justamente le da la posibilidad al consumidor, dice justamente la misma norma de la que regula la oferta, que el consumidor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, o sea, exigir exactamente que se ejecute, ¿sí?, lo que se había obligado el proveedor, salvo que se trate de un caso fortuito o fuerza mayor, por ejemplo, que haya habido alguna situación ajena, ¿no? Que no haya entrado a la importación, que se haya, por ejemplo, incendiado el depósito donde estaban contenidos esos sommier, por ejemplo. Puede aceptar otro producto equivalente o una prestación del servicio equivalente, o bien rescindir el contrato con derecho a restitución de lo pagado y los daños y perjuicios, ¿no? En todos los casos, esto lo establece la ley, es la elección del consumidor, ¿no? Entonces, también es interesante que esto se sepa y se dé a conocer, porque muchas veces hacemos compras por internet y cuando llegamos al final nos dice que el producto fue discontinuado y nos ofrecen otro de similares características, pero de otro modelo o con precios superiores. Bueno, eso también es una negativa a cumplir con la oferta.
Y esto es claramente lo que sucedió en este caso. Nosotros llevamos adelante, como Asociación de Defensa del Consumidor, una denuncia colectiva diciendo que habíamos tomado noticia de una serie de reclamos y de una serie de situaciones que se habían dado exactamente el 22 de abril del año pasado, del 2022, y iniciamos la denuncia de manera colectiva en el mes de mayo. Nos llevó muchísimo tiempo, quizás más de lo esperado, porque dados los cambios que hubo a nivel político y las reestructuraciones, fueron cambiando las secretarías en el interín de toda la denuncia, y esto generó que se dilatara un poco más. Sin embargo, en noviembre del año pasado hubo un dictamen donde se comprueba que la empresa había, de alguna manera incumplido con lo que había ofertado, que no se podía considerar un error involuntario, dado la envergadura de la empresa y dado la cantidad de situaciones que se habían dado. Y lo interesante de esta situación es que la autoridad de aplicación reunió todos los reclamos que habían entrado por ventanilla única federal y todos los reclamos que habían entrado del COPREC. Y ahí podemos ver que hay gente de distintos lugares del país. Porque eso es lo que las plataformas, ¿no? Sí. La posibilidad de que uno lo adquiera en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Es la contratación en el no lugar, dice, por ejemplo, uno de los miembros de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, ¿no? Entonces, esto nos invita, nos convoca a empezar a mirar los incumplimientos con otra mirada, desde otra perspectiva. Y la importancia de que esos reclamos se colectivicen, como es en el caso de las asociaciones, ¿no? Pero si no pregunto, ¿no? Les pregunto a los dos acá, como desconocían el tema. Pero digo, ¿se puede hacer en forma individual, que no sea colectivo, si no? Exacto. De hecho, se hicieron los reclamos de manera individual. Lo que hizo la autoridad de aplicación fue juntar todos. Todos los reclamos y al tener una asociación de defensa del consumidor, tomar esos, ¿no? De manera, no es que está resuelto dentro de nuestra denuncia, pero sí que de alguna manera sirvió de prueba de más cuestiones que nosotros debíamos en todo caso probar, de cómo se fue dando la operación y la práctica comercial que nosotros consideramos desleal, ¿no? Porque la realidad es que entendemos que no podemos mirar este error involuntario con esa simpleza como la mira el abogado de la empresa. El abogado de la empresa dice, se trató de un error involuntario. Ajá. Lamentablemente pusimos otro precio y ni siquiera informa cuál es el precio que correspondía realmente. Nunca lo supimos, ni lo vamos a saber. Solo dice que cómo los consumidores podrían haber pensado que existía una oferta de tal magnitud, como trasladándole la responsabilidad. Bueno, es increíble, ¿no? Porque siempre tienden a trasladar la responsabilidad al consumidor. Ahora, vale, para que quede bien claro, todos aquellos, hay una oferta, que la oferta es a un número indeterminado de personas, ¿no? Como vos dijiste. Potenciales consumidores. Potenciales consumidores, exactamente. Aquellos que aceptaron la oferta ya salen de la etapa de la oferta y están en la etapa contractual. Y la oferta, cuando se revoca, el efecto es sobre los nuevos oferentes, sobre los nuevos personas potenciales, o es también sobre los que ya ingresaron en la etapa contractual. No, en realidad justamente para que tengamos bien delimitado el tiempo y cuando pasamos de una esfera a la otra, es crucial el momento de la aceptación. La revocación de la oferta solo va a ser válida cuando llegue el mismo momento que la oferta o bien antes de ser aceptada. Claro, exactamente. ¿Sí? O sea, el consumidor tiene que conocer la oferta y la revocación prácticamente al mismo tiempo, y si no sucede esto, sí o sí antes de ser aceptada. Si esa oferta fue aceptada, estamos en la etapa de contrato. Aceptada sería factura en mano. Claro, o en los medios informáticos, que el consumidor, digamos, cargue su tarjeta, pague. No, bueno, por eso, pero viste que en las páginas web generalmente tenés varios pasos y varias etapas, en donde tenés el pedido ahí, pero no hiciste el pago. No, vos tenés que tener la factura, ya eso es suficiente.
Exacto. Lo que estamos hablando entonces, Carolina, son las obligaciones que surgen después de ese contrato. Una vez que uno celebra un contrato, por más que a veces uno no tome dimensión de que está celebrando un contrato, como sí lo hace cuando celebra un contrato de alquiler, por ejemplo, cuando celebra otro tipo de contratos donde uno lee las condiciones. Cuando lo hacemos a través de la web, estamos suscribiendo un contrato. Cada vez que hacemos clic al acepto términos y condiciones, eso es simplemente firmar un contrato, ¿no? Claro. Lo que se llama el grip agreement, ¿no? O sea, Sí. de acuerdo y presto mi consentimiento haciendo clic, cargando la compra al carrito, como nos pasa generalmente, que seguir comprando o finalizar la compra. Cuando uno finaliza la compra, ingresa, digamos, el producto y paga por el medio que sea, débito, transferencia, descarga el comprobante y va hasta algún lugar de pago, ya cumplió con la prestación a su cargo. En este caso, los consumidores y las consumidoras habían cumplido con su prestación. El que incumple es justamente el proveedor negándose a la entrega, aduciendo un error involuntario. Esto ha pasado con empresas de turismo, ha pasado con distintos transportes aéreos. Con ¿no? aéreos pasa, claro. Sí, recién hablábamos un poco fuera del aire de eso también. Bueno, al comienzo del programa también, de que ha surgido ¿Aéreos casos fuera del muy- aire? Fuera del aire hablábamos sobre esto, ¿no? Que te acordás que hubo un caso el año pasado, creo, una empresa había lanzado unos vuelos que todo el mundo compró y que nada, era un peso, era literal, una cosa así, y bueno, después era un error, ¿no? Claro, ¿y cómo mide el consumidor el precio de un aéreo cuando vos entrás y hay tanta variación de acuerdo a la fecha que lo haces, de acuerdo al horario, de acuerdo si vas con escalas o sin escalas, hay una alta variación, así que no tiene el consumidor elementos como sí lo tiene la empresa, que son profesionales en el tema, ¿no? Pero los consumidores no tienen la posibilidad de hacer ese análisis. Lo mismo pienso en el caso de estas aspiradoras inteligentes, como se llaman, porque en realidad, ¿cuántas veces en tu vida compras una de esas aspiradoras? Claro. ¿Cómo sabes vos? Más en un sistema inflacionario donde no tenemos noción de precio de la yerba, de la gaseosa, del azúcar o de la carne. Sabemos que se va todo por las nubes, pero perdemos la noción. Más en un elemento que no compramos habitualmente. Exacto. Tal cual. Bueno, o sea que bien, le dejamos las herramientas a la gente como para que esto inmediatamente que ocurre, digamos, uno dónde debería dirigir o cuál sería el paso inicial. Bueno, primero que nada, yo aconsejo siempre ir guardando las capturas de pantalla, que fue lo que hicieron la mayoría de los consumidoras, guardar los mails, ¿sí? Y guardar también el enojo, porque a veces uno termina enojado con la situación, hace, digamos, sus declaraciones en las redes sociales y dice cosas que en realidad lo van a deshogar, pero no le van a resolver el reclamo. Entonces, juntando toda esa prueba, el débito en la tarjeta, el mail de confirmación de compra, la captura de pantalla que había recibido, el precio pagado, uno tiene todos los elementos necesarios para hacer los reclamos, como es el caso de todos aquellos que fueron relevados en esta, digamos, denuncia colectiva. Y lo importante es que más allá del tiempo que nos tomó Carolina, tenemos un dictamen y una resolución que está pendiente todavía de quedar firme, donde la empresa es sancionada, ¿sí? Con una multa de casi 2 millones de pesos, que no pareciera ser lo considerada en cuanto al monto que nos hubiese gustado, pero que termina siendo una sanción, y no está firme porque la empresa apeló sin haberla pagado, ¿no? Uh-huh. Entonces también esta mirada es un poco la que nos llama a las asociaciones a seguir trabajando en esto. Las sanciones administrativas tienen como finalidad disuadir a los proveedores de continuar en estas prácticas desleales, porque la verdad que el error involuntario en aquellos que son profesionales y que tienen todos los medios para desplegar a la hora de llevar adelante una oferta y una publicidad de forma coherente, no se les puede perdonar, porque errar es humano y perdonar es divino, pero en el caso de las empresas, realmente, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si publican un precio que está por encima del que era, ¿van a tener la misma consideración y le van a devolver a los usuarios? No, claro. Lo que pasa es
ese 0, ese 100, ese 5.000, ese 10.000, dudo que lo hagan. No, claro. Realmente. La pregunta es, ¿esta gente obtuvo las aspiradoras al final? La realidad es que no, porque justamente todavía lo no que está en el proceso. Pero la sanción por parte de la autoridad es un reconocimiento de la infracción que individualmente o en forma colectiva, eso es la siguiente etapa seguramente, puede ejercer el consumidor. O sea, el consumidor con esta sanción, al estar sancionado, es como que el Estado mismo puso una piedra firme que dice incumplió con el contrato. Entonces, en eso se para seguir trabajando, ¿no? Bien, bueno, perfecto. Un minutito más, que yo quería rescatar la actuación de una asociación en esto. ¿Por qué? Porque en vez de ser un montón de demandas individuales o denuncias individuales donde cada uno tiene que probar cada una de las partes, al englobarse a través de la asociación, y vos bien dijiste también, la Dirección de Defensa del Consumidor también englobó todas las denuncias, actúan una como la otra como complementaria. O sea, como probatoria de la situación, como la demostración de personas que ni se conocen y cuentan la situación en forma idéntica, actúan complementándose. Eso es importantísimo. Por eso, digamos, vos preguntaste, Caro, antes si se podía hacer individualmente o en forma colectiva. Sí, por supuesto que se puede hacer individualmente, pero tiene un gran valor hacerlo en forma colectiva. Okay. Bien, bueno. Te agrego una cosita más, Caro, que no quisiera dejar de decir, lo que en realidad hay precedentes donde se obligaron en casos individuales a finalmente entregar el billete, el ticket aéreo al monto idealmente publicitado y contratado. O sea que hay precedentes de televisores, por ejemplo. O sea que los casos llevados a la justicia, que es ahí donde se puede reclamar, digamos, el cumplimiento efectivo de la obligación, solamente lo vemos en manos de la función judicial y no del lado del procedimiento administrativo. Si Fra Vega hubiese querido en la instancia de la denuncia decir, bueno, para evitar ser sancionado, ofrezco entregarle la aspiradora a todos los que hicieron el reclamo, no tuviéramos una sanción, porque de alguna manera el consumidor fue cumplida su pretensión que llevó adelante la denuncia. No lo hizo, se encargó de mantener su postura, diríamos, estricta de que se debió un error, y lamentablemente estamos en una etapa de que quede firme la sanción y analizando la posible acción para que haya un resarcimiento o la entrega efectiva del producto contratado. Bien, bueno, perfecto. Bueno, estamos justo de tiempo. Sí, mirábamos los dos el reloj. Ahí estamos. Porque ya se nos está yendo la hora para terminar el programa. Vale, te queremos agradecer mucho tu aparición acá, tu presencia en Derechos a la Carta, y bueno, las rosarinas vienen fuertes. La semana pasada tuvimos también otro programa con otra rosarina, esa era rosarina adoptiva, y esta también es rosarina adoptiva. Ah, mira. Ciudadanía rosarina, en realidad, soy porteña, claro. Mira. Y la semana pasada era de Venezuela, ¿no? Sí, no me acuerdo si es de Colombia o de Venezuela. De Colombia, sí, porque tenía una tonadita muy bonita. Sí. Así que bueno, Vale, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? No, por favor, ustedes por la invitación. Dale, Muchas que tengas buenas tardes, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, siendo las 14:55, escuchamos último tema y ya volvemos.